diría que en el fondo utiliza Slot and Fill, pero bueno, va como en una categoría aparte. Entonces, bueno, en resumen, podemos integrar nuestras propias funcionalidades en el editor de bloques. Entonces, vamos a ver un poco la documentación y vamos a ver que hay una serie de slot and fills ya preparados que nosotros podemos utilizar para extender el editor de bloques. Esto sería la manera en la cual nosotros extendemos el editor de bloques utilizando unos componentes determinados. Básicamente, cómo funciona es importamos el componente adecuado y todo lo que pongamos en ese componente, dentro de ese componente, va a aparecer en un lugar determinado, dependiendo del componente que sea. Entonces tenemos estos disponibles. Por ejemplo, plugin post status info. Si no me equivoco, bueno, vamos a ver aquí, plugin post status info. Este aparece aquí, en esta parte de aquí, es decir, en el post, pues aparecería aquí, en esta parte de aquí. Vale, entonces, bueno, vamos a revisar la documentación. A ver, no quiero perder de vista. No quiero perder de vista el chat. Bueno. Entonces, slot and fill son componentes que han sido expuestos, para permitir a los desarrolladores insertar elementos en lugares predeterminados en la experiencia de admin de Gutenberg, ¿no? Básicamente aquí en el admin, en las diferentes zonas de la administración, podemos insertar nuestros elementos. Vale, para poder utilizarlos tenemos que tirar de la API de WordPress Plugins, que es esta de aquí, para registrar un plugin que inserte nuestros elementos. Aquí el plugin es un término que no es el plugin de WordPress que registramos con PHP. Es una terminología interna de Gutenberg. O sea, como un plugin interno de Gutenberg. Entonces, ¿cómo se utiliza? Para utilizar los slot and fill necesitamos hacer 4 cosas. Lo primero, importamos la función register plugin del paquete WordPress plugins. El paquete WordPress plugins lo tenemos aquí documentado. WordPress plugins, aquí está. Vale, y aquí tenemos la API de este paquete, ¿no? Que digamos que deja a disposición del desarrollador una serie de funciones, entre ellas la función register plugin, que registra un plugin en el editor. Vale, bueno, esto es un pequeño detour. Luego importamos el slot fill que queremos del paquete WordPress Editor. Los slot fills que importemos de este paquete se van a aplicar tanto para el editor, ¿no? Para el site editor, como para el post editor. Es decir, se van a aplicar tanto aquí como aquí, ¿no? Cuando nosotros editemos cualquier elemento en el editor de bloques, estos sidebars son comunes, y cuando registremos nuestra propia UI en la administración, ¿no? en la zona de administración, se va a aplicar en los dos sitios, tanto en lo que es el site editor como en el post editor. Y luego veremos que hay técnicas para decidir si solo queremos que esa
esos elementos customizados aparezcan solamente en el site editor, en el post editor o que aparezcan solo para un determinado post type. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo se hace eso. Pero por defecto, cualquier slot field que importemos se va a aplicar en todos los paneles del panel de administración. Vale, una vez que tenemos el slot field, pues definimos los componentes o la UI que queremos definir en base a utilizando componentes o podemos utilizar componentes propios de WordPress. Y los componentes que tenemos disponibles en WordPress, por ejemplo, los tenemos disponibles aquí en Storybook. Aquí en Storybook tenemos documentados todos los componentes de WordPress que podemos utilizar en nuestros desarrollos. Aquí podemos ver un montón de componentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos esta serie de elementos que son como de toolbars, que son los componentes ya preparados. No sé si tenemos aquí, por ejemplo, input control. No, por ejemplo, si queremos hacer un sidebar donde queremos permitir al usuario que introduzca valores, podemos utilizar este componente dentro de nuestro slot field. Vale, y luego ya por último, es decir, importamos register plugin, importamos el slot and field, creamos nuestro componente que va a ser el slot field y dentro nuestro componente se customizado en la funcionalidad que le queremos dar, que queremos añadir. Y una vez que tenemos eso, registramos este componente, le damos un nombre y lo registramos. Le asignamos ese componente al valor de render. Y ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces ya luego tenemos que conocer los slot fields para poder insertar los elementos en el sitio que queramos. Vamos a hacer un repaso a estos elementos, pero yo tengo por aquí algunos ejemplos que podemos ver ya. Y aquí podemos ver el código. Mira, fijaros, aquí en este ejemplo hay registrados 3 slot fields. Tenemos el Reading Time Panel, que es este de aquí. Este utiliza el slot field Plugin Document Settings Panel, que lo tenemos Plugin Document Settings Panel, es este de aquí. Este lo tenemos mira, esta imagen está mal, porque esto debería ser esto de aquí. Vale, Plugin Document Setting Panel es este de aquí. A ver si está también, si vamos al Site Editor, en teoría debería aparecer también aquí, aunque no sé. Vale, sí, como podéis ver aparece aquí en los dos sitios. Vale. Vale, pues vamos a ir para atrás, vamos a ir al post y vamos a ver los slot and fields y vemos un poco el código. Entonces, el Reading Time Panel utiliza el slot and field Plugin Document Settings Panel. Y si vamos al código, que es Reading Time Panel, podemos ver que, bueno, aparte de más cosas, podemos ver que básicamente lo que hace es importa el register plugin. Vale. Importa register planning. Importa el componente plugin document settings panel, que es el que nos permite insertar cosas aquí en este panel de aquí.
Y bueno, estos son cosas adicionales que necesitamos para la lógica concreta de este componente, pero por ahora lo obvio. Por establecer paralelismos con el ejemplo que veíamos antes, generamos un componente que básicamente lo que hace es devuelve el componente del slot field y aquí le podemos pasar una serie de props, como por ejemplo el nombre, el title, que el title reading time es lo que estamos viendo ahí. Le podemos pasar un icono que puede ser de los ¿cómo se llaman los iconos? Los dash icons, ¿no? Los iconos de WordPress. WordPress icons. Dash icons. Vale. Pues aquí le podemos pasar cualquier nombre de estos para que nos ponga el icono o le podemos pasar un SVG, un icono concreto. Y luego dentro le pasamos nuestra funcionalidad, que en nuestro caso es un párrafo que devuelve el tiempo estimado de lectura. Y este reading time lo hemos calculado aquí, pues pillando el contenido del post que está siendo editado. Esto lo podemos hacer con useSelect del paquete de data. Podemos seleccionar la store de Core Editor y de aquí pillar el contenido del post actual que está siendo editado y luego pues aplicamos una función para, miramos el número de palabras, hacemos una estimación de lo que tardaríamos en leer cada palabra y más o menos devolvemos un valor aproximado. Esa sería un poco la historia. Y el resultado es este de aquí. Y como podéis ver, aquí tiene bastante texto. Pero bueno, esto le podemos quitar párrafos aquí. Y podemos ver cómo el tiempo de lectura pues cambia. Vale, este es un ejemplo de un slot field. Otro ejemplo de slot field es este, por ejemplo, para un párrafo, como es este de aquí, en el menú hemos creado esta opción extra que lo hemos hecho con el slot field plugin block settings menu item. Entonces, si vamos aquí, la funcionalidad esta es que copia el block como un JSON. Vamos aquí y si le damos copy block as JSON y luego si lo pegamos, de hecho vamos a decirle code, si lo pegamos, podemos ver que lo que nos ha copiado son los atributos del bloque como JSON. El bloque es el core paragraph y los atributos que tiene pues el contenido y el drop cap y no tiene inner blocks. Vale. Por ejemplo, vamos a hacer, si yo le digo que esto es un quote y le digo copy block as JSON y nos venimos aquí y le digo vale. Vale, aquí podemos ver que es core code y aquí el inner block sí que me da un párrafo. O sea que, bueno, es un poco la funcionalidad de esta opción extra del menú. Y esto lo tenemos disponible aquí. Esto lo tenemos disponible en copy block as JSON menu item. Vale, pues hacemos algo parecido. Pillamos el register plugin, que es el que utilizamos luego para registrar nuestro plugin. Pillamos el slot field que necesitamos para insertar la funcionalidad en el lugar adecuado. En este caso, queremos insertar la funcionalidad aquí en este menú y para este sitio utilizamos el slot field plugin block settings menu item. Vale.
Y luego pues generamos otro componente donde, bueno, podemos añadirle aquí toda la funcionalidad que queramos, pero al final lo que hacemos es en el slot field, dentro del slot field, le podemos poner la funcionalidad que queremos. En este caso, lo que tiene sentido es sencillamente llamar al componente y pasarle propiedades. No tiene sentido en este caso que tenga inner blocks. Entonces lo que hacemos es, bueno, le damos un icono, como decíamos, le podemos pasar un SVG, le damos una etiqueta y luego le damos una funcionalidad que cuando le hagamos clic pasen cosas. Y ese pasen cosas es lo que estamos haciendo aquí. Del selected block estamos pillando una serie de información y bueno, esa información la estamos copiando en el portapapeles utilizando la función nativa de los navegadores Navigator Clipboard. Vale. Y luego el otro ejemplo es el sidebar, que es este de aquí. Si queremos crear nuestros propios sidebar, podemos utilizar el slot field plugin sidebar. Este slot field pues funciona igual. Si vamos al código, tenemos register plugin, tenemos el plugin sidebar, todos los registramos desde WordPress Editor. Además, si vamos al editor, Appearance Editor. Vale, fijaros que también está aquí el panel. Y de hecho, si le damos a aquí también tenemos copy block as JSON. Vamos a copiarlo. Y si yo aquí le añado un código, podemos ver las propiedades del bloque que hemos seleccionado. Va. Bueno, entonces, un poco ideas claras de esto es que, como veíamos en la documentación, register plugin, luego importamos el slot field que queremos, que en los ejemplos hemos visto plugin sidebar, hemos visto plugin document settings panel y hemos visto plugin block settings menu item, pero tenemos todos estos. Vale. Y luego, venga, vamos a abrir vamos a abrir el editor de la terminal. Vamos a abrir la terminal y ¿qué vamos a crear? Espera, que esto está... Que esto está pantalla completa. ¿Cómo le quito? Aquí. Vale. Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos crear un plugin que registre un slot field condicional. Entonces, para registrar
un slot field, lo que necesitamos es cargar un archivo JS en el editor de bloques. Si vamos aquí al ejemplo este de aquí, podemos ver que el plugin lo que hace es, bueno, estamos generando con un build el JS, lo tenemos aquí en la carpeta src, y el contenido que tenemos aquí, al final el index.js nos sirve para importar todos los slot fields que están separados cada uno en su archivo, y esto nos va a generar un build, todo lo va a compilar en un archivo final. Y aquí tenemos los assets en función de los elementos que hemos importado, ¿no? Por ejemplo, tenemos plugins, tenemos el editor y algunos más. Vale, pues el plugin lo que hacemos es leer ese asset, que lo tenemos disponible en la carpeta del plugin bajo /build /indexAsset, y hacemos un enqueue script. Y esto es importante, lo enganchamos a la acción enqueue block editor assets, porque esta es la acción que nos va a permitir cargar archivo JS en el editor de bloques. Esto hay aquí un documento que lo explica bastante bien. Aquí, Curating the Editor Experience. No, este no, Enqueuing Assets in Editor. Vale. Entonces, aquí. Entonces aquí dice, cuando necesites encolar assets o archivos para el editor, solamente para el editor, no para el frontend, debes utilizar el hook enqueue block editor assets con las funciones estándar enqueue script y enqueue style. Dice los ejemplos, might be adding custom inspector or toolbar controls. Vale. Ejemplos en los cuales podríamos querer hacer esto puede ser añadir como barras o menús customizados, registrar block styles o block variations en JavaScript, registrar editor plugins, que es lo que queremos hacer nosotros, etc. Aunque no sea la manera recomendada, es importante notar que enqueue block editor assets también puede ser utilizado para añadir estilos al editor por tema de compatibilidad. Bueno. Entonces, si queremos añadir estilos en el editor, utilizamos esta acción, que es la que tenemos aquí en el ejemplo. Utilizamos el enqueue block editor assets y aquí cargamos el archivo JS del build. Vamos a ver esto. Vamos a ver estos ejemplos. Vale, pues vamos a... Tenemos aquí... Vale, tenemos aquí nuestro editor y aquí tenemos nuestros ejemplos. Vamos a ver en los ejemplos esto de los slot and fill y vamos a ir añadiendo alguno más. Porque como tenemos la estructura aquí ya hecha, vamos a repasar un poco la estructura del plugin. Tenemos
lo primero, el archivo principal del plugin que nos permite registrarlo con una serie de cabeceras. Y luego tenemos la acción enqueueBlockEditorAssets en la cual le pasamos un callback. Este callback es el que contiene el enqueueScript, que es la función que va a encolar el archivo JS. Pero lo va a encolar solamente en el editor de bloques. Entonces, pillamos la carpeta de la ruta del plugin y la URL. Entonces el dir, esto es el path local y esta es la URL. Entonces si existe el archivo local, este de aquí, y este archivo, ¿cómo se genera? Pues este archivo se genera, si vamos a... Este archivo se genera a través de este paquete scripts. Este paquete scripts es el que nos permite generar los builds. Es decir, nosotros trabajamos con JavaScript moderno, por decirlo así de alguna manera, donde podemos estructurar bien nuestro código, podemos importar, podemos utilizar JSX y podemos utilizar todas las funciones modernas de JavaScript. Y luego generamos un build que es el que se encarga de traducir, digamos, este lenguaje, esta versión moderna de JavaScript en una versión un poco más simplificada, una versión más antigua que también es compatible con más navegadores. Y de ahí viene el proceso de build. ¿Cómo funciona el proceso de build? Pues hay un paquete que se encarga de toda la magia, que es el paquete este de WordPress Scripts. Y vamos a la documentación. Podemos ver aquí en el Getting Started que una de las herramientas básicas para Block Development es precisamente WP Scripts, que se encarga de un montón de cosas, entre ellas lo que decíamos, convierte JavaScript moderno en código que sea compatible con los navegadores. Y entonces lo que hace es, por defecto, toda carpeta que haya en esta ruta, src index, la va a tomar y va a generar un build. Y si ese index importa otros archivos, pues va a compilarlos todos en un archivo final. Este paquete viene con una serie de scripts internos para lanzar determinadas acciones. Por ejemplo, el start y el build. El build genera un build, genera la versión build de nuestros archivos JS. Y el start genera también la versión build, pero además se queda escuchando para que cada vez que hagamos cambios lo genere automáticamente. Entonces, por ejemplo, fijaros que aquí no hay carpeta build. Si yo hago aquí npm start, va a generar la carpeta build, va a generar el index.js, que como podéis ver es una versión más enrevesada, pero también más compatible con más navegadores. Además nos define el source maps, que esto nos va a permitir luego, nos va a permitir que no tengamos que lidiar con esta versión del código, sino que podamos en el navegador ver la versión original y podemos incluso debuguear desde la versión original. Y luego tenemos el index asset, que esto es parte de la magia del WP Scripts, que lo que se encarga es de detectar qué librerías hemos utilizado aquí y genera un index asset para marcar como dependencias de nuestro archivo estos paquetes que seguramente ya estén cargados en el editor de bloques. Entonces, para no repetirlo, pues nos lo marca aquí y digamos que se mejora la performance porque no cargamos dos veces un mismo paquete. Entonces, con este archivo creado, pues ya en el plugin le decimos que queremos cargar la versión del build, que es lo que estamos indicando aquí. Entonces le decimos que si existe este archivo, que aquí va a existir,
guárdamelo en la variable asset y luego ya aplicamos el enqueue script donde le pasamos las dependencias del archivo que ha generado, que son estas de aquí. Le pasamos también la versión, que también estará por aquí en algún sitio, esta de aquí. Le pasamos, la URL del archivo build y le pasamos un Slack, que va a ser el identificador, digamos, de este archivo que hemos cargado. Vale, y el true, esto era para que lo cargara como en el header o en el footer. No recuerdo bien ahora mismo qué significaba. Vale, pues con esto ya tenemos el archivo cargado. Como ya lo tenemos preparado, lo que vamos a hacer es, vamos a añadir más funcionalidades, vamos a añadir más slot fields. Vale, entonces, por ejemplo, vamos a ver a ver, estamos en slot fields. Estamos en slot fields, reference. Y vamos a probar los conditionally rendering slot field content. Vale, entonces aquí nos dice, con la excepción de main dashboard button, que lo que te permite cambiar es esto de aquí, ¿no? Si vamos a una instalación de WordPress podemos cambiar esto de aquí. Con la excepción de ese slot field, cada slot field disponible queda expuesto tanto en el editor de posts como en el site editor. Tanto en el post editor como en el site editor. Y cada field que registremos quedará renderizado en los dos contextos. Entonces, hay una serie de estrategias que podemos utilizar para implementar fields condicionales. Por ejemplo, si queremos restringir fields solamente al post editor, es decir, queremos que aparezca creo que aparezca aquí, por ejemplo, queremos que este sidebar aparezca en el post editor, pero no queremos que aparezca aquí en el site editor, como aparece ahora mismo. Entonces, un field puede ser restringido en el editor del post editor chequeando si existe una propiedad que se llama viewable en el post type, en el objeto que define el post type actual. Y que esa propiedad está seteada a true. Entonces dice, cualquier post type que no tenga viewable seteado no tiene asociada una pantalla de edición. Y es un buen indicador de que el usuario no está en el post editor. Vale. Entonces el ejemplo de abajo solamente renderizará el field en la pantalla del edit post para cualquier tipo registrado, para cualquier post type. Esto luego lo podemos restringir a otro tipo de, o sea, a un determinado tipo de post, ¿no? Aquí tenemos switching fields to certain post types. Entonces vamos a pillar nuestro plugin Document Setting Panel, que es este de aquí, por ejemplo el Reading Time Panel, que este utilizaba el plugin Document Setting Panel. Entonces vamos a hacer que este slot field solamente aparezca en el editor de post.
Entonces registramos el plugin, que ya lo tenemos, y luego vamos a importar el store de edit. Vamos a importar el store. Vale, esto lo cerramos por ahora. Importamos el store. Y también vamos a importar de Core Data Core Store para una serie de operaciones que vamos a hacer aquí. Core Store. Vale. Los stores son stores de Redux. Y vamos a ver si... no sé si aquí en el Playground lo vamos a poder ver. A ver, Redux, Chrome, Aaron. A ver si nos permite ver. Ah, vale, lo tengo deshabilitado. A ver. Aquí. Habilitar. Y si... Vale, creo que tengo... A ver, Redux, aquí. Entonces aquí. Vale. Action. Vale, claro que tenemos aquí solamente el... Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a... vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir aquí al slot fields. Y a ver si... no, estamos en el slot fields. td slot fields. Vale, si nos venimos aquí y le digo npx, esta es una manera como muy rápida de lanzar un site. Vale, esto... Nos ha lanzado esto de aquí y a ver si aquí... No. A ver si me lanza aquí. Aquí, Redux. Vale, no encuentra store porque solo están en el admin. Vamos al admin. Vamos aquí a... aquí, por ejemplo. Y aquí. Vale. Entonces, el admin de WordPress es una gran aplicación de React que está gestionada, digamos, los datos, el estado de la aplicación está gestionado con lo que se llaman stores, que son como la fuente de verdad de los datos que se manejan en el administrador. Entonces, hay un montón de stores. Dedicados a diferentes temáticas. Tenemos el store del Blockator, del editor, commands, tenemos un montón de stores. Y en cada store tenemos un estado. Por ejemplo, si vamos aquí, podemos ver block types, state, root. Entonces aquí podemos ver cosas como, por ejemplo, ¿no? Este es el estado actual del store de core blocks. Y aquí podemos ver cosas como los block types que están registrados y disponibles para ser utilizados aquí. Luego los block styles
que están disponibles para cada bloque. Por ejemplo, podemos ver que para el paragraph tenemos 3 block styles, ¿no? Si vamos aquí, fijaros que tenemos aquí los block styles, que son estos de aquí. Son display, subtitle y annotation. Y aquí podemos ver los block styles. También podemos ver los block variations. Entonces, el embed tiene un montón de variations, que son todos estos de aquí, ¿no? Cuando nosotros insertamos, hay un core block que es embed, y si embed, bueno, hay un montón de versiones del embed. Bueno, que me voy por las ramas. Podemos ver el estado, ¿no?, de cada uno de las piezas, digamos, que gestionan la aplicación final, que es el administrador o sea, el editor de bloques, el bloque editor, lo que se llama el editor de bloques. Entonces, esto lo contaba porque aquí estamos importando dos stores. Uno es el core data y otro es el editor. Vamos a ver el editor que hay. El core editor, vale. Y si vamos a estado, aquí podemos ver cosas como aquí podemos ver cosas como los settings del editor. Podemos ver el template ID que se está aplicando para esta página, el post type, que es un post, el post ID de la página en la que estamos, bien, device type, desktop. Vale, pues aquí tenemos una serie de información que luego, si miramos get edited post content, vale, este store, editor store, vale, eso lo vamos a utilizar después. Entonces, bueno, estábamos aquí. Lo que vamos a hacer es una carga condicional del slot field. Entonces hemos cargado estas dependencias, ¿no? El slot field donde queremos insertarlo, el store de editor store, el store de core store, el use select de data y la función para las traducciones. Entonces, vamos a primero comprobar si es el post actual, tiene la propiedad, o sea, el current post type tiene la propiedad is viewable. Entonces vamos a copiarlo y lo comentamos. Vale, entonces en el is viewable lo que estamos haciendo es utilizando de cada store una serie de métodos que tenemos disponibles para obtener estos datos. Si vamos a get current post type, por ejemplo, en el editor store, que sería del editor, vamos a ir a la documentación. A ver, vamos a ir a la documentación y miramos aquí. No. Este está aquí. Esto en Core Editor, en Editor Store. Vale, aquí podemos ver en el Data Module Reference, podemos ver
los métodos que tenemos disponibles en cada uno de los stores. Entonces, en este caso, el core editor, que es el que estamos utilizando aquí, tenemos getCurrentPostType. Y aquí sí que podemos decirle getCurrentPostType de la store core editor nos devuelve el post type del post que está siendo editado actualmente. Entonces, de aquí podemos capturar el post type name. Luego podemos obtener de otro store, en este caso core store, esta función getPostType. Si vamos aquí a core, nos devuelve la información de un tipo determinado. En este caso hemos seleccionado el post type y ahora vamos a seleccionar toda la información del post type actual, ¿no? Que es este objeto. Y luego de este objeto, pues chequeamos si tiene la propiedad viewable o no. Y esto es lo que nos devuelve. Esto es lo que nos devuelve y capturamos en la propiedad, en la variable isViewable. Vale. Vale. Y luego sencillamente hacemos aquí una propiedad y le decimos si el post type is not viewable, then do not render the field. Entonces, si esto va a devolver tanto la propiedad viewable como un false si no existe. O sea que al final, si existe y es true, esto va a valer true. Si existe y es false, esto va a ser false. Y si no existe, esto va a ser false. Entonces aquí, con este chequeo, nos aseguramos de que solamente continuamos la lógica si esto es true. Es decir, si el post type actual tiene una pantalla de edición concreta. Y eso es lo que nos permite discriminar entre el post type, o sea, entre el post editor y el site editor. Vale, pues con eso ya podemos continuar con nuestra lógica, que es la que teníamos antes. Antes teníamos esta lógica en la cual seleccionamos el... Vale, está bien. Bueno, en este caso, como estamos por no analizar más a fondo, lo ponemos aquí y ya está, para que siempre se ejecute esto de aquí. Pero bueno, si... bueno, que esto no es eficiente. No sé muy bien qué implicaciones tiene esto, pero debería estar bien. Entonces, lo que hemos hecho aquí es añadir una lógica para que el Reading Time Panel solamente esté en el Post Editor y no va a estar en el Site Editor. Todo lo demás es igual. Entonces tenemos nuestro npm start que hemos lanzado antes. Conforme hemos ido, fijaros que si yo, por ejemplo, esto de aquí lo elimino y guardo, fijaros aquí como esto se activa otra vez, y si lo vuelvo a poner y guardo, esto se vuelve a regenerar. Entonces me estoy asegurando de que en este plugin tenemos la última versión de nuestro código, ¿no? O sea, la versión build es la última versión del código que estamos haciendo. Entonces, con eso ya podríamos probarlo. Esto lo tenemos disponible. Lo tenemos disponible aquí. Vale, pues vamos a ver. Si recargamos, esto es correcto. En el post editor debería aparecer el reading time.
porque le hemos dicho que solamente está en el Post Editor, pero si vamos al Site Editor, pues no lo deberíamos ver. Efectivamente no lo vemos. Entonces ya hemos visto cómo hacer esta discriminación. Vamos a hacer alguna otra. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Restringir solamente al Post Editor, restringir solamente al Site Editor, restringir a determinadas pantallas del Site Editor o restringir a determinados post types. Vale, aquí podemos, mira, esto es interesante, podemos restringir solamente a determinados post types. En este caso vamos a hacer que este otro slot field, que es el not checking sidebar, solamente esté disponible para, por ejemplo, vamos a ver. Aquí. Ahora mismo, este sidebar que nos permite tomar notas está disponible en todas partes. Está disponible tanto para al editar post, lo tenemos aquí. Está disponible al editar páginas, lo tenemos aquí. Está disponible en el Site Editor. Supongamos que yo solo quiero este plugin para los posts. No quiero, porque fijaros que el filtro que hemos hecho antes nos lo aplica tanto a páginas como a post. En este caso solamente voy a querer que el panel este aparezca solamente para los posts y no para las páginas. Pues esto lo podemos hacer aplicando este código de aquí. Vale, vamos a copiar y lo vamos a aplicar aquí a esto. Tenemos que también del editor importamos el slot field, importamos el editor, importamos de core data también, importamos de core data y vale, entonces aquí de la store del editor seleccionamos el current post type, que lo guardamos en esta variable. Luego del post type seleccionamos el objeto post type object. Y devolvemos dos cosas. Devolvemos si es viewable, es decir, si para discriminar si estamos en el editor de post o en el site editor, y el post type. Y luego lo que hacemos es que nos generamos aquí un array de una lista de los posts que queremos discriminar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que este Note Taking Sidebar solamente esté disponible para las páginas, pues ponemos page. Que solamente quiero que esté disponible para los posts, pues le digo post. Vamos a ponerle solo para post. Y luego le aplicamos la condición de que si no es viewable, significa que está en el set editor, o si el tipo del post type no es uno de los que queremos permitir el acceso, pues devolvemos null. En cualquier otro caso, continuamos con la lógica de nuestro slot field. Vale. Pues esto, al ir guardando, nos ha ido generando la build actualizada, y entonces ahora nos podemos ir aquí, actualizamos y hemos dicho que estamos en páginas, que ese panel ya no aparece en las páginas,
ese panel ya no aparece en el editor, pero sí debería aparecer en los posts. Aquí lo tenemos. Y aquí podemos guardar notas del post. Vale, pues esto es un poco el tema de los slot fields. Vale, vamos a ver cómo funcionan. Los slot fields se crean utilizando el create slot field. Que es una funcionalidad que tenemos disponible en WordPress Components. Create slot field. Esto crea dos componentes, slot y field. El slot es como el hueco y el field es el relleno concreto que le vamos a dar a ese hueco, ¿no? Entonces el create slot field crea dos componentes, slot and field, que serán utilizados luego para crear el componente que se exporta en el plugins global, que entiendo que será un array. Vale, entonces vamos a ver, esto es interesante, vamos a ver la definición de plugin post status info. Pero antes vamos a ver cómo funciona. Tenemos create slot field. Vale, entonces tenemos plugin post status info, que es este de aquí, que es el que añade información aquí. Entonces, este slot field, plugin post status info, lo creamos con esta función y luego creamos una constante que va a ser un componente el cual entiendo que el field es la parte que nosotros le pasamos. A ver, plugin post status info es esto de aquí. Solo le pasamos aquí esto. Al final es un componente. Plugin post status info. Vale, entonces el children es lo que nosotros le pasamos en el plugin post status info, ¿no? Esto de aquí sería este children de aquí, que es lo que le pasamos dentro. Vale, entonces plugin post status info es un componente que queda queda contenido bajo el componente field que nos ha devuelto el create slot field y luego tenemos la propiedad slot que se la enganchamos al componente. Entonces lo que devolvemos es esto de aquí. Esto de aquí es lo que nos permite luego hacer plugin post status info, nos permite importar esto y nos permite utilizar plugin post status info como un componente. Esto sería el children, que es lo que luego va a insertarse en esa posición determinada. Vale, entonces vamos a ver cómo funciona aquí. Entonces tenemos componentes, plugin post status info. Entiendo que este es el componente plugin post status info. Vale, es justo como está en la documentación. Entonces definimos un slot de extensibilidad para el panel de resumen. Entonces creamos create slot field donde vuelve un field y un slot.
Entonces dice que renderiza una fila, que es esto de aquí, en el summary panel y el documento sidebar. Should be noted que vale, que esta funcionalidad va en base a este nombre y no a la ubicación concreta. Entonces tenemos vale, aquí básicamente te dice cómo utilizarlo. Le podemos pasar un class name al componente y tal. Entonces vamos a ver plugin post status info. Tenemos el componente. Y luego, fijaros, en el post summary lo que hace es utilizar aquí, utiliza el propio, o sea, se preparan los slot and fields y el propio editor de bloques utiliza esos slot fields para insertar contenido. Que en este caso el plugin post status info, que es este de aquí, que es el que va en el documento, por ejemplo tenemos status visibility, visibility publish, y aquí tenemos last edited panel. A ver, por ejemplo, author, tengo aquí de author. Aquí está author. Author post URL panel. Status visibility panel. Status panel. Vale, plugin post status info.slot. Vale, pues entiendo que esto va así. Que se generan esos slot and fields, entonces los utiliza Gutenberg, pero además nos permite que otros desarrolladores puedan insertar más cosas. A ver, vamos a mirar un poquito más este de aquí, el post summary. Post summary. Vale, tenemos aquí post summary. A ver qué pone aquí documentación. No pone nada. Vale, lo que devuelve es esto. Spacing 4. Aquí devuelve un post card panel. Post feature image panel. Post exert panel. Claro, estos son los paneles. Y esto es dependiendo de la condición. Pero normalmente en un post, ¿no? Si vamos aquí a un post normal, vamos a ir a un post normal. Aquí tenemos feature image, no, post card panel, que sería post card panel, que sería esto de aquí. Luego feature image, que sería esto de aquí. Exert panel. Luego content information, last edited panel. Content information, last edited panel. Vale. Todo esto de aquí. Y luego
esta parte es condicional. If is removed, post status panel. Y luego tenemos todo esto que es status, publish, link, author, no, status, publish, link, author. Is removed, post status panel. Esto no sé lo que significa. Is editor panel remove. Bueno, no sé lo que significa, pero en este caso. Vale, si no se ha eliminado el post status panel, entiendo que en este caso no. Entonces, en este caso se añade además todo esto, que es post per page, block title, aquí discussion, format, todo esto es lo que se añade. Entiendo que se añade si existe ese dato, si no, internamente el bloque pues no se pondrá. Vale. Interesante. Entonces, claro. Lo que hace es generar, cada vez que se utiliza el slot and field, se utiliza se inserta como una fila determinada, ¿no? Que es lo que quedaba definido aquí. A ver, ¿dónde estaba esto? En slot field. El panel row, eso. Cada vez que utiliza. Deberían haber más usos de plugin post status info. A ver. Plugin post status info. A ver si se utiliza más veces. En este caso, edit post. Esto está deprecated. No. Este es el slot field, documentación, el post summary que hemos visto, el manifiesto, documentación, vamos por el siguiente, documentación. Vale, pues sí, sería interesante ver, por ejemplo, de dónde salen el categories y el tags, esto de aquí. Pero bueno, ya lo miraremos otro día. Entonces, un poco recapitulando lo que hemos visto los slot fields, cómo nos sirven para insertar nuestros paneles y nuestros menús en diferentes sitios. Vamos a revisar los que tenemos disponibles. Tenemos Main Dashboard Button, que es para cambiar el icono de aquí. Plugin Block Settings Menu Item, que es para insertar menús en el toolbar de cada bloque. Plugin Document Settings Panel, que es para el panel de documento. Es para el panel de documento, que hemos dicho que sería este de aquí. Plugin More Menu Item. Vale, esto lo añade aquí. Lo que pasa es que lo que pasa es que podemos añadir un menú aquí, una opción determinada aquí, pero luego si añadimos un sidebar con esta opción, con este slot field, plugin sidebar, plugin sidebar, entonces tenemos plugin more menu item, que nos añade esto aquí en plugin, es una opción. Plugin post publish panel, ¿vale? Cuando publicamos el panel este que aparece podemos añadir cosas ahí. Public post status info, o sea, dentro de no, dentro o después al public
A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscar esto. Ah, bueno, justo es el que hemos visto. Public Post Status Info, ¿no? Public Post Status Info, eso es, justo es el que hemos visto. Aquí podemos añadir como diferentes filas. Vale, luego en el panel que nos sale antes de publicar, luego un sidebar customizado, como hemos visto. Ah, vale, este es el sidebar more menu item, que tenemos aquí el sidebar y de manera automática cuando añadimos el sidebar nos va a añadir esta opción de aquí. Entonces, bueno, este de aquí no sé si es la utilidad que tiene realmente. No dice aquí. Cuando insertamos el plugin sidebar también va a crear un plugin sidebar more menu item. Esto lo podemos ver en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo lo podemos ver. Que tenemos aquí en el post, que ya lo hemos filtrado, y si nos venimos aquí podemos ver que tenemos el plugin que lo ha añadido de manera automática. Vale, pues hemos visto esto. Yo creo que vamos a ver si podemos ver más ejemplos. Quiero recordar que Ryan tenía Ryan Welcher tenía aquí un montón de ejemplos de slot and fields y él tenía ahí sus propios tutoriales. Vamos a echar un vistazo a los ejemplos que tiene él aquí. Vale. Entonces aquí, por ejemplo, vale, available slots son los comunes, por ejemplo, el plugin sidebar, que hemos visto que vamos a copiar este, por ejemplo. Vamos a irnos a nuestro... Esto y vamos a añadir uno nuevo que va a ser plugin sidebar demo .js plugin sidebar example. Vamos a añadir aquí con un guión bajo para diferenciarlos. Avocado. Vale, esto... vamos a utilizar los iconos del dash icons. No sé si tenemos que importarlo o directamente aquí, por ejemplo, vamos a utilizar site. En vez de esto vamos a decirle site. Yo creo que esto funciona y esto vale, igual sí que hay que hacer esto. Vale. Vale, pues tenemos esto aquí. Entonces en el index vamos a importar plugin sidebar example. Vale, aquí nos está dando error. Nos está dando error, yo creo que es por el icono. Vale, can't resolve WordPress icons. Entonces no sé si tengo que importar, la verdad. Yo creo que no hace falta. Yo creo que esto ya internamente, si yo le paso... Si yo le paso esto, yo creo que ya lo va a tomar. Vamos a ver. Vale, pues vamos a ver qué funciona y ahora chequeamos. Ahora chequeamos esto. Vale, pues el icono no lo ha tomado bien.
El icono no lo he tomado bien. A ver los ejemplos y cómo viene el tema del icono. Icon smiley. Ah, vale, porque hay que pasárselo. Hay que pasárselo aquí así. Esto. Em, vale, tenemos aquí esto. A ver, vamos a ponerle smiley. Ahora. Vale, pues tenemos aquí este ejemplo. Sidebar example. Que, bueno, como hemos visto, tenemos el slot field, register plugin y luego, bueno, utiliza aquí como un estado interno del componente que es a modo de prueba sencillamente para mantener los datos y mira, inserta un botón, inserta un select, pero bueno, sin más. Vale, pues este es un ejemplo de plugin sidebar example. Vamos a ver más ejemplos que haya por aquí así interesantes. Uy, hemos perdido el repositorio. A ver dónde estaba esto. Ah, vale, no, que lo tenemos aquí. Vale, pues tenemos plugin sidebar. Vale, tenemos aquí todo, por ejemplo, el more menu item. Bueno, tenemos aquí todos estos. Y luego edit post. Este es el main dashboard button, que este lo que hace es cambiar. Venga, vamos a probar este. Este es el main dashboard button. Vamos a crear aquí un archivo nuevo. Main dashboard button. Vale. Pues nos venimos aquí. El abocado este lo cargo porque vamos a poner un smiley. Smiley y lo demás pues lo dejamos como está. Y esto del icon no sé muy bien, pero vamos a ponerle smiley también. Vale, entonces venimos aquí y le decimos que importamos esto también. Podemos ver que esto no ha dado error y entonces nos vamos a nuestro y aquí podemos ver cómo hemos cambiado el icono y también hemos cambiado el enlace. Eso es. Un screen mode closed. Hemos cambiado el enlace también. Vale, está interesante este ejemplo. Vale, vamos a ver más ejemplos. Aquí el conditional rendering, vale, son los que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el site editor only en función de la propiedad viewable, básicamente if is viewable estamos en el site editor y si no is viewable estamos en el post editor. Un poco ¿no? Site editor only o post edit only. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Si no es viewable estamos en el post editor. Vale, luego utilizando los stores y los métodos podemos definir la lógica. Básicamente ponemos condiciones y cuando no se cumplan, pues salimos. Entonces, pues no se aplica nuestro slot field si no se cumplen unas condiciones determinadas. Estos son el conditional rendering. A ver, esto de custom slots, esto es interesante.
Vale. Basic create slot field. No. Basic. No, basic create slot field. A ver, vamos a ver Basic. Tenemos import field, import slot de WordPress Components y register plugin. Este componente se utiliza a ver. Vale, esta parte no la tengo yo muy controlada. Esto me lo quiero mirar. Mira, esto creo que es un material bueno para hacer otra sesión de streaming después de que me lo haya mirado. Ver cómo generar... Claro, esto es interesante si tú generas un panel de administración propio y quieres dejarlo preparado para extender igual que se hace en el editor de bloques, pues es interesante el saber cómo funciona esta parte de aquí. Vale, ¿qué más hay? Dashboard, plugin dashboard, widget. Vale, aquí se crea un slot field que es plugin dashboard widget. Esto va a rellenar en función de lo que dé. Luego plugin dashboard widget lo compone con with plugin context y el with plugin context lo pilla de ahí. Solo the slot field to use an icon prop or an inherited from the register. Vale, bueno, esto me lo voy a mirar. Vale, pues yo creo que hemos hecho un repaso bueno del slot fields, sobre todo desde el punto de vista práctico. Hemos visto... Ah, mira, aquí continúa un poco lo que estábamos viendo. Vale, vamos a seguir leyendo y ya terminamos la sesión. A ver, aquí utilizamos el create slot field para generar un slot field que nos devuelve estos dos elementos. Este es el que utilizamos para rellenar nuestro componente y luego el slot se lo asignamos como propiedad. Cuando importemos este componente, lo que pongamos dentro del componente va a ser asignado al children, que es lo que le vamos a pasar en este caso al panel row. Vale, entonces dice, este no es slot, a ver. A ver, dice, este nuevo slot se expone en el editor y el ejemplo pertenece a Core y representa el panel de resumen. Vale. Como podemos ver, plugin post status info slot está encapsulando todos los elementos que van a aparecer en el panel.
cualquier elemento que haya sido añadido vía el slot field, por ejemplo el de arriba, será añadido en el fields parameter y será añadido al final del componente. Vale. Entonces yo puedo, claro, yo puedo ir añadiendo cosas y se va añadiendo al final del componente. Que era un poco plugin post status info, plugin post status info. Ah, mira, fields. Plugin post status info slot. Vale, aquí está la magia, creo yo. Entonces definimos el slot and field, hacemos el plugin post status info slot y le pasamos el fields. Y luego en fields, a ver, fields. Eso es, aquí está. Fields, aquí están todos los slot and fields que vamos a ir registrando. Entonces, definimos el slot, le damos un valor inicial, pero luego en el fields, que es lo que nos decía aquí, ¿no? Todos los slot and fields que registremos van a ser incluidos en el parámetro fields y serán añadidos al final del componente. Por eso, cuando registramos nuestro slot and field, se añade aquí al final. Vale, y luego tenemos esto de aquí. Bueno, pues yo creo que esto es muy interesante y yo creo que ya hemos visto suficiente de slot and fields. Me falta meterme un poco más en el tema y ver cómo generar los slot fields a medida, ¿no? Para desarrollos propios, pero creo que esta parte es la más práctica, que es la de extender el editor de bloques con nuestros propios paneles, ¿no? Nuestras propias opciones de menú, etcétera. Vale, pues lo vamos a dejar aquí y nada, como siempre, este vídeo lo dejo disponible en el canal de YouTube y nada, si tenéis alguna petición, eh, mi Twitter es Juanma Guitar, ahí me podéis escribir un DM o me contactáis y me podéis hacer sugerencias, si no, yo mientras tengo ideas en mente para muchas sesiones. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya nos vemos el viernes que viene. Venga, hasta luego.